Fernando Alonso está jugando ajedrez mientras todos juegan a las damas. Y lo que está pasando en Aston Martin podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre 2026. Amigos, lo que está ocurriendo en el garaje verde de Silverstone es una revolución silenciosa que muchos no están viendo venir. Mientras el mundo de la Fórmula 1 mira hacia McLaren y su dominio actual, mientras todos hablan de la crisis de Red Bull, hay un equipo que está construyendo algo especial ladrillo a ladrillo, y tiene a Fernando Alonso como arquitecto jefe. Este fin de semana en el Gran Premio de Italia, en el mítico Autodromo Nazionale de Monza, Aston Martin llega con las expectativas medidas. Seamos honestos desde el principio. Este no es su circuito. Las largas rectas italianas, donde la eficiencia aerodinámica es reina y la potencia manda, no son el terreno ideal para el AMR 25. El precedente de Spa-Francorchamps todavía duele. ¿Se acuerdan? La peor clasificación en la historia del equipo británico. Un desastre de proporciones épicas que dejó a más de uno preguntándose si todo el progreso había sido una ilusión. Pero aquí está la clave, y es algo que solo los que realmente seguimos este deporte día a día podemos ver. Aston Martin ha cambiado. No es el mismo equipo que hace 6 meses parecía perdido en el desierto. No es el mismo monoplaza que al inicio de la temporada 2024 no podía ni soñar con los puntos. El propio Fernando Alonso lo confirma en la rueda de prensa oficial de la FIA esta semana. Somos cautos con nuestro rendimiento en Monza. El último circuito así fue Spa y no fuimos rápidos. Pero hicimos algunas modificaciones en el setup y también en el enfoque del fin de semana. Palabras medidas del asturiano, pero que esconden una realidad mucho más profunda. Vamos a los hechos concretos, porque en la Fórmula 1 los datos no mienten. En Hungría, hace apenas unas semanas, Alonso estuvo a un suspiro de conseguir un podio. Terminó quinto, sí, pero estuvo ahí, peleando con los grandes. Y no fue casualidad. En la clasificación del Hungaroring, el 2 veces campeón del mundo, estuvo a punto de conseguir una pole position que se le escapó literalmente en la última curva. Un error mínimo que le costó estar en lo más alto de la parrilla. Luego vino Zandvoort, el Gran Premio de los Países Bajos, donde las cosas no salieron exactamente como esperaban. Alonso sumó puntos, pero su frustración era palpable. Es otra oportunidad perdida, dijo con esa sinceridad brutal que le caracteriza. Y es que cuando tienes un coche que puede hacer cosas grandes, conformarse con migajas duele más que cuando sabes que no tienes nada. Pero aquí viene lo interesante de verdad. El AMR 25 actual no tiene nada que ver con el coche del inicio de temporada. Es mucho mejor, reconoce Alonso. Sumé el primer punto en Montmeló, y antes no teníamos un coche para estar en el top 10. Ahora luchamos por las Q3 de forma recurrente, y estamos en los puntos de forma consistente. La transformación no es magia, es ingeniería pura y dura. La plataforma aerodinámica es mucho mejor, señala el piloto español. Y cuando Alonso habla de plataforma aerodinámica, está hablando del corazón del coche, ese conjunto que va desde el suelo, pasando por los alerones y el difusor, trabajando en perfecta armonía para generar carga aerodinámica. Ha mejorado, es más estable y trabajamos mejor los fines de semana, añade. Y aquí hay que detenerse un momento para entender la magnitud del cambio. Durante 2023 y principios de 2024, Aston Martin vivía en una pesadilla técnica. Las mejoras que desarrollaban en la fábrica, esas piezas en las que invertían millones y miles de horas de trabajo, llegaban a la pista y... nada. No funcionaban como esperaban. Era como cocinar siguiendo una receta perfecta y que el plato siempre saliera mal. Si están disfrutando de este análisis profundo sobre lo que realmente está pasando en el paddock de la Fórmula 1, no olviden suscribirse a Crónicas del Paddock F1. Pulsen ese botón de suscripción y activen las notificaciones, porque lo que viene en las próximas semanas va a ser crucial para entender el futuro de este deporte. No se lo pueden perder. Pero volvamos a Aston Martin, porque el cambio va mucho más allá de las mejoras actuales. No pasaba en 2023 y 2024. Ahora confiamos en nuestras herramientas, y eso nos da la confianza para creer que en invierno tendremos todo lo correcto de nuestra parte, reflexiona Alonso. Esta frase es oro puro para entender lo que está pasando. La fábrica de Silverstone, esa instalación de última generación en la que Lawrence Stroll ha invertido una fortuna, por fin está dando frutos. El túnel de viento funciona,
Las simulaciones se correlacionan con la realidad de la pista, y las actualizaciones aerodinámicas hacen lo que se supone que deben hacer. Es como si después de meses intentando afinar una guitarra desafinada, de repente todas las cuerdas sonaran en perfecta armonía. Y luego está el factor Adrian Newey, el genio de la aerodinámica, el hombre que ha ganado campeonatos con Williams, con McLaren, con Red Bull, y que pronto será parte del proyecto de Aston Martin. Lance Stroll, el otro piloto del equipo, no puede esconder su entusiasmo. No hay razón para no sonreír pensando en él. Y tiene razón. Newey no es solo un ingeniero, es un game changer, alguien capaz de transformar un equipo medio en un campeón. Los medios especializados ya lo ven venir. El prestigioso Automotor und Sport alemán ya considera a Aston Martin como uno de los grandes candidatos para 2026, cuando entren en vigor las nuevas regulaciones. Y no es una predicción descabellada. Tienen los recursos económicos, tienen las instalaciones, tienen a Newey llegando y tienen a Fernando Alonso, que a sus 44 años, recién cumplidos, sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Pero Alonso no se hace ilusiones vacías. Conoce este deporte mejor que casi nadie. Tenemos varias oportunidades que son similares a Budapest y Zandvoort, como Singapur o Brasil. Pero ¿habrá sorpresas tanto positivas como negativas? Con lo que no pondremos todo sobre una carrera. Confiesa con esa mezcla de optimismo realista que le caracteriza. Singapur y Brasil. Marquen esos nombres en el calendario, porque podrían ser los escenarios donde Aston Martin demuestre que su progreso es real. Singapur, con sus curvas cerradas y su demanda física extrema, un circuito donde Alonso ha brillado históricamente. Brasil, Interlagos, ese trazado mágico donde puede pasar cualquier cosa y donde la experiencia y el talento puro marcan la diferencia. Este fin de semana en Monza, las expectativas son diferentes. No esperan ganar, probablemente ni siquiera luchar por el podio. Pero hay algo más importante en juego: validar que los cambios funcionan, que incluso en un circuito que no les favorece, pueden ser competitivos, pueden sumar puntos, pueden seguir construyendo. Alonso conoce bien Monza. Tiene historia en este templo de la velocidad. Ese segundo puesto memorable en 2010 con Ferrari, cuando los tifosi enloquecieron viéndole pelear hasta el final. Antes sentías el peligro en las rectas. Recuerda con nostalgia de esos tiempos donde la Fórmula 1 era diferente, más visceral, más peligrosa quizás, pero también más romántica. Hoy el peligro es otro, es quedarse atrás en el desarrollo, es no evolucionar lo suficientemente rápido, es no tener las herramientas correctas para competir. Y ahí es donde Aston Martin está ganando la batalla silenciosa. Mientras otros equipos luchan con la correlación entre fábrica y pista, mientras algunos gigantes históricos como Mercedes todavía no entienden completamente sus coches, el equipo de Silverstone está construyendo consistencia. La ironía es deliciosa. Hace un año, Aston Martin era el equipo que prometía mucho y entregaba poco. Comenzaron 2023 como la revelación, con podios y grandes actuaciones, y luego se desvanecieron como un castillo de arena golpeado por las olas. Fue frustrante, doloroso incluso para los fans que creyeron que por fin Alonso tendría un coche ganador. Pero tal vez, solo tal vez, ese sufrimiento era necesario. Tal vez necesitaban tocar fondo para entender qué estaba mal. Y ahora, con las lecciones aprendidas, con una fábrica que funciona, con Newey en el horizonte, y con un Alonso que se niega a rendirse, Aston Martin está escribiendo un guión diferente. No es el guión de la victoria inmediata, no es la historia del equipo que de repente gana carreras. Es algo más sutil, más profundo, es la construcción meticulosa de un proyecto ganador. Es sentar las bases hoy para dominar mañana. Es jugar la partida larga mientras otros se obsesionan con el resultado inmediato. Este Gran Premio de Italia será una prueba más en ese camino. No la más importante, no la definitiva, pero sí una pieza más del rompecabezas. Y mientras Alonso se prepara para enfrentar las rectas interminables de Monza, mientras el AMR 25 se afina para exprimir cada décima de segundo posible, en Silverstone los ingenieros ya están pensando en 2025, en 2026, en el futuro. Porque en la Fórmula 1, amigos, el presente es importante, pero el futuro es todo. Y Aston Martin, con Fernando Alonso al volante y Adrian Newey en camino, está apostando todo a ese futuro. Un futuro que podría ser mucho más brillante de lo que muchos imaginan.
El tiempo dirá si esta apuesta vale la pena. Pero una cosa es segura. Están haciendo las cosas de manera diferente. Están aprendiendo de sus errores y están construyendo algo sólido. En un deporte donde la impaciencia es la norma y los resultados inmediatos son la obsesión, Aston Martin está jugando a otro juego. Y ese juego, queridos seguidores de la Fórmula 1, podría cambiar todo lo que creemos saber sobre quién dominará cuando llegue la revolución de 2026. Porque mientras todos miran a McLaren hoy, tal vez deberíamos empezar a mirar más atentamente lo que está pasando en ese garaje verde. La próxima semana tendremos noticias bomba sobre movimientos en el mercado de pilotos que nadie ve venir. Pero eso, amigos, es una historia para nuestro próximo episodio.